Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí ultimando los detalles. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla que teníamos pautada para el día de hoy en este horario. Quien la va a dar, licenciado Cristian Borguelo. Bueno, crecimiento del fraude en pandemia. Le agradecemos a todos por pasar aquí al stand de Smartfence. Y bueno, le voy a dar la palabra a Cristian para que comience, ya que estamos en horario. Muy bien. ¿Ahí me escuchan bien? David, ¿me escuchas bien? Perfecto. Muchísimas gracias, David. Gracias a Smartfence una vez más por la invitación y al evento de Tactical Edge en realidad por llevar este tipo de eventos a la comunidad, a la gente, hacerlo aparte de forma gratuita, que cada uno de ustedes se puedan sumar, lo cual no es menor. Así que muchísimas gracias y desde ya empezamos con la charla del día de hoy, que como me presentaba David recién, vamos a hablar un poco sobre el crecimiento del fraude en esta época tan complicada que intentamos pasar de la mejor manera posible. Obviamente no voy a decir nada nuevo con respecto al fraude y su crecimiento en los últimos 2 años, pero la idea con esto es tratar de bajarlo a tierra, ver cómo ha ido impactando en el último tiempo ese fraude y también después contarles sobre una campaña que estamos llevando adelante desde un observatorio de delitos informáticos que tengo el placer de codirigir con otros profesionales y tratar de dar algunas recomendaciones o lo que nosotros suponemos que son buenas recomendaciones para tratar de evitar el fraude y también llevar estas mismas recomendaciones a las entidades financieras y bancarias. Así que, sin más, vamos a comenzar. Como decía David recién, soy Cristian Borguelo, obviamente ya se habrán dado cuenta por la tonada y por mi voz, soy de Argentina. Para aquellos que no me conocen, soy licenciado en Sistemas en la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Desarrollé durante muchísimo tiempo, fui desarrollador desde los 8 años, empecé a desarrollar y posteriormente fui cambiando un poco mi trabajo y mi perfil hacia las áreas de seguridad de la información y de las cuales tengo varias certificaciones. Así que vamos a iniciar. Cuando hablamos un poco de la pandemia, una de las cosas que me gusta decir a nosotros, o a mí en particular, es que la gente empezó a quedarse más de lo habitual en su casa. Algunos de forma obligatoria, justamente con aquella vieja frase, o vieja entre comillas, de un año a esta parte, en donde decíamos quédate en casa, porque era una forma que se había probado que nos podíamos cuidar, así que estábamos por un lado medio obligados y por el otro muchos decidíamos quedarnos en nuestro hogar y empezar a trabajar de forma remota. Así como los usuarios y nosotros nos quedamos en nuestra casa, obviamente los delincuentes también se empezaron a quedar en su casa. Para aquellos que no lo conozcan, es una captura de pantalla del Ziff Simulator, un gran juego. No recomiendo que se vayan a robar, pero de última, si tienen ganas de divertirse un poco, el Ziff Simulator es una buena alternativa. Así que una de las cosas que, como decía, me gusta decir es que los usuarios nos empezamos a quedar en nuestra casa y los delincuentes también se quedaron en su casa. Obviamente no son tontos, tampoco se querían infectar con ningún tipo de enfermedad, pero asimismo también querían seguir manteniendo las ganancias que tenían antes de la pandemia. Y entonces aquí vemos que en realidad hubo un 44% de incremento en las ventas en línea. Acá de vuelta, vuelvo a repetir, no estoy diciendo nada nuevo, porque al estar en nuestro hogar y tener como único medio de comunicación el trabajo remoto o la computadora, en ese caso lo que decidimos o empezamos a aprender muchos de nosotros es a hacer compras en línea. Por otro lado, 22% de los ciudadanos de Estados Unidos se han visto afectados por un fraude. Todos estos números son durante la pandemia, el año 2020 o de lo que va el 2021, y también podemos observar en este caso que lamentablemente son estadísticas solamente de Estados Unidos y no de Latinoamérica, porque como muchas otras cosas, como suele pasar a veces, lamentablemente de Latinoamérica no hay demasiadas estadísticas y las entidades bancarias y financieras, como vamos a ver más adelante, no blanquean o no informan sobre la cantidad de fraudes que existen, por lo menos de manera abierta.
Por otro lado, nos dice Google que registra 250% de incremento del phishing. Eso solamente en los 3 primeros meses de marzo. ¿Por qué esto es tan importante de hacerlo notar? Porque significa que en los primeros días de la pandemia ya directamente se veía ese incremento, y esto marcó una tendencia, por supuesto, para el resto del año y para el año 2021 también, en donde, como decía antes, nosotros nos quedamos en nuestra casa, los delincuentes también, y por supuesto el fraude y el phishing en particular empezó a incrementarse. Por otro lado, 17.000 sitios falsos por día relacionados a COVID, solamente en marzo. ¿Qué significaba eso? Como recordamos, en marzo empezaron a circular la mayor cantidad de noticias, se hizo masivo la noticia de COVID, y COVID empezó a circular por el mundo, y obviamente los delincuentes también, de vuelta, no son tontos y empezaron a crear sitios falsos relacionados a la enfermedad para, por supuesto, tratar de maximizar sus ganancias. Por otro lado, también en marzo del 2020 aparecieron aproximadamente 300.000 nuevos sitios de phishing. Esto también marcaría una tendencia para lo que resta del año. Acá tenemos otra estadística, en este caso de la empresa ESET, en donde lamentablemente no informa los números absolutos, pero sí podemos ver un porcentaje importante, casi duplicando la cifra de ingeniería social o ataques de ingeniería social, aquello que muchos de nosotros por ahí conocemos como el cuento del tío, una forma de engaño en donde se intenta persuadir o manipular al usuario para posteriormente tratar de robarle algo u obtener información de él. Podemos ver que los casos del 2020 prácticamente duplicaban a los del 2019. Acá tenemos también de la misma empresa los países más afectados durante el 2020, en donde nuevamente, acá sí con países de Latinoamérica, directamente de la empresa de SET Latinoamérica, podemos ver algunos datos particulares país por país y las detecciones de ataques de ingeniería social a distintos tipos de víctimas en América Latina. ¿Qué vemos o de qué hablamos cuando hablamos de engaños o de técnicas de ingeniería social actualmente? Una de los que se ha visto pero muy incrementado, por ejemplo, son este tipo de engaños a través de las redes sociales propias de los bancos. Acá hay que aclarar, la mayoría de los bancos hoy por hoy tienen sus redes sociales, Facebook, Instagram, etc. Y lo que hacen los delincuentes es meterse directamente dentro de las redes sociales de los bancos, y muchas veces por falta de control de esas mismas entidades, los mismos delincuentes logran colar de alguna manera sus propios teléfonos, en este caso un teléfono que les dicen a un usuario que se conecte por WhatsApp. Obviamente, en ese caso, acá lo que nos está pasando es que esta persona dice que un teléfono 11, 66, etc., es el único canal oficial para comunicarse con el banco. Obviamente ese no es el teléfono del banco, es el teléfono del delincuente. Si una víctima cae en este tipo de engaños, estaría comunicándose directamente con el delincuente pensando que se está comunicando con el banco. Aquí vemos a otro más en donde directamente, en este caso, una persona nos dice en Twitter que, esto es del 6 de mayo de hace unos días, informa en Twitter que su padre, lamentablemente, había sido estafado por un préstamo de 2 millones de pesos, esto es un caso de aquí de Argentina, un préstamo inmediato que sacaron a un nombre de una persona que ni siquiera tenía una cuenta bancaria. Acá tenemos otro caso a la derecha, un caso de marzo, en donde un banco nos informa, y esto está bien que sea de esta manera, así deberían operar la mayoría de los bancos, informa que por ciertos controles, una transferencia va a demorar un poco más del tiempo habitual, porque lo que se está haciendo es tratar de verificar que esa transferencia efectivamente sea real y no sea una transferencia o algún tipo de préstamo llevado adelante por un delincuente. Obviamente esto puede primero causar algún tipo de incomodidad al usuario, porque una transferencia va a demorar un poquito más. Pero como yo siempre digo, prefiero que una transferencia me demore algunos minutos o un par de horas más a posteriormente tener un problema con una cuenta vaciada, por ejemplo. Aquí tenemos algunos otros casos. Esto está sacado de una cuenta de Instagram, perdón. Me fue, ahí está. Una cuenta de Instagram en donde podemos ver
directamente cierta recopilación de los últimos casos que ha habido en distintos países de Latinoamérica. Lo que hace esta cuenta es ir recolectando las distintas noticias que aparecen en distintos países, en distintos diarios, y a partir de ahí nos da una idea bastante aproximada de la cantidad de casos que existen prácticamente todos los días. Siguiendo un poco con las estadísticas y las consecuencias de esto, en este caso tenemos, segundo con la pantalla, ahí a ver, ahí está, para no tapar. Tenemos una estadística del observatorio de Verizon, perdón. Este estudio se hace absolutamente todos los años, en donde los puntos más importantes que marcan sobre el informe del año pasado es que actualmente los delincuentes no distinguen ningún tipo de objetivo y ningún tipo de industria. Antes, por ejemplo, nosotros decíamos, bueno, los bancos son los objetivos, o las tarjetas de crédito son los objetivos. Hoy la realidad indica otra cosa. Los bancos son objetivos, las tarjetas de crédito son objetivos, los hospitales son objetivos, cualquier tipo de industria, y obviamente también los usuarios, son objetivos de los delincuentes. Por otro lado, nos dice que el 58% de los ataques considera datos personales y credenciales. ¿Qué significa esto? Que lo que van a buscar los delincuentes justamente va a ser tratar de manipular a un usuario, ya sea corporativo o un usuario final, para tratar de robarle sus datos personales y robar las credenciales. Nuevamente con ataques de ingeniería social, como decíamos anteriormente. Por otro lado, el 96% de los casos de phishing aún son por mail. Así como yo recién mostraba, por ejemplo, casos de redes sociales, en donde Instagram y Facebook en general se llevan el gran premio, en donde la mayoría de las estafas en redes sociales ocurren por esos dos medios, aún así significan un porcentaje muy menor a lo que es por el correo electrónico. Como vimos acá, 9 de cada 10 casos todavía ocurren a través de correo electrónico. El 40% de los ataques se deben a errores de configuración de los sitios web. Por ejemplo, esto se ve mucho en ataques de phishing, en donde lamentablemente los dueños de las organizaciones y los dueños del sitio web configuran de manera incorrecta la seguridad de su sitio, y eso le permite al delincuente meterse en ese sitio y alojar los sitios falsos de tarjetas de crédito, sitios de compra-venta, bancos, etc. Y por otro lado, el 12% de los empleados es vulnerable a phishing, lo cual esto es sumamente importante este dato. ¿Por qué? Porque significa que nos falta todavía concientizar y capacitar muchísimo sobre estas técnicas a nuestros empleados, y por eso, por ejemplo, empresas como SmartFence, en donde se dedican específicamente a la capacitación de los usuarios, justamente simulando casos de phishing, simulando casos de ransomware y demás, es tan pero tan importante porque nos permite determinar cuál es el grado de vulnerabilidad y riesgo que tenemos dentro de nuestros propios empleados. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que 1 de cada 10 empleados es vulnerable a este tipo de ataques. Significa que el delincuente, mandando 10 correos electrónicos, puede engañar al menos una persona, a un empleado, y a partir de ahí obtener información sensible. Por eso son tan importantes las campañas de concientización y awareness dentro de la organización, incluso simulando, como decía recién, casos de phishing, ransomware y algún otro tipo de amenaza. Por eso nosotros también en el año 2016 creamos antifishing.la, antifishing.latinoamérica, es muy fácil de acordarse, en donde lo que buscamos es tratar primero de obtener la mayor cantidad de muestras posibles sobre sitios fraudulentos, y a partir de ahí generamos una alerta temprana y luego procedemos al bloqueo del sitio web. Antifishing LA es totalmente sin fines de lucro, está llevado por profesionales de la industria, entre los que tengo el gusto de incluirme. También está auspiciado por SmartFence, a los cuales volvemos a agradecer. Y en este caso lo que nosotros hacemos, como decía, es tratar de hacer seguimiento de todos los casos de phishing que van apareciendo, y a partir de ahí llevar adelante el bloqueo lo más rápido posible. De hecho, está mal que lo diga yo en esta instancia, pero tenemos una tasa de bloqueo muchísimo más alto a veces que los CERT nacionales o los CSIRT nacionales, justamente porque los usuarios confían en nosotros, nos reportan casos, y a partir de ahí nosotros podemos proceder a la baja. ¿Cómo se hace para reportar? Muy sencillo. Entran a Antifishing LA, ahí le vamos a pedir la tarjeta de crédito, sus datos personales, etc.
no, más allá de eso, es broma obviamente, entran a Anti-Phishing LA, entran ahí al botón denunciar, como dice ahí, y simplemente reportan el caso. O, más fácil todavía, mandan un correo a phishing@antiphishing.la y también pueden reportar el caso allí sin problema. También en el 2016 creamos ODILA. ODILA es el primer observatorio de delitos informáticos de Latinoamérica. El sitio es odila.org, o ponen ODILA en su buscador favorito y van a llegar, en donde lo que buscamos dentro de este observatorio también, es un sitio sin fines de lucro, llevado adelante por profesionales de la industria, entre los que también tengo el honor de contarme, y en el observatorio lo que intentamos hacer es lo mismo que hacemos con Anti-Phishing LA, de hacer un seguimiento de los casos de phishing solamente. En el Observatorio de Delitos Informáticos observamos todos los tipos de delitos que existen, más de 20 tipos distintos de delitos, en donde también pueden ingresar y reportar casos si lo desean. Todos los reportes, por la duda claro, son 100% anónimos, no hacemos ningún tipo de tracking o de pedido de usuarios o registro de usuarios. Y adicionalmente, este mes hemos lanzado en Odila Cortemos con el Fraude, una campaña para combatir el fraude electrónico, del cual voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, haciendo un seguimiento de los casos en Odila, acá tenemos los últimos números sacados ayer, esto es una gráfica sacada al día de ayer, en donde en el 2014, cuando nosotros iniciamos Odila, había poquitos casos reportados, 606, lo cual, si bien parece poco, no es poco. De hecho, como digo, tenemos números muchísimo más precisos que algunos otros CERT nacionales y locales. Y a partir de ahí podemos ver la tasa de crecimiento, llegando al año pasado, por ejemplo, a 7.000 casos, en donde podemos ver claramente cómo se aumenta o cómo aumentó durante el 2019 y el 2020. Y si hacemos la proyección al 2021, los 2.700 casos que tendríamos hoy, al día de hoy o al día de ayer, se convertirían a final de año en 8.300 casos, lo que marca de nuevo una tendencia sobre el crecimiento del fraude, las estafas y los delitos. Acá, por otro lado, también tenemos ejemplos que hemos ido capturando y que vamos recolectando a medida que los usuarios confían en nosotros y van denunciando los casos tanto en Anti-Phishing LA como en odila.org. Acá tenemos, por ejemplo, un abuso de una plataforma de marketing muy conocida, en donde un usuario nos reporta un caso de phishing tradicional, de manual, podríamos decirlo, de tarjeta de crédito, y cuando presionamos sobre el botón ver actividad, podemos ver que en realidad nos manda a una plataforma que está siendo abusada en este momento por el delincuente. Acá tenemos otro caso, aunque parezca mentira, todavía existen el tema de preguntar las tarjetas de coordenada, porque lamentablemente hay bancos que todavía utilizan las tarjetas de coordenada. Este caso es del 3 de mayo del 2021, perdón, no 2020, ahí fue un error mío, 3 de mayo del 2021, en donde podemos ver una captura o un intento de captura por parte del delincuente de tarjetas de coordenadas. Y como podemos ver en la parte superior, el sitio, si bien es HTTPS, no tiene absolutamente nada que ver, por supuesto, con el banco. Acá tenemos otro caso muy común también que se suele utilizar, son los acortadores, enlaces que en realidad son cortitos y le sirven al delincuente para ocultar el enlace verdadero, que en este caso es recuperacionalgo.com, en un sitio de WordPress vulnerado. Esto haciendo referencia a lo que decía antes, de que lamentablemente los sitios web son muy inseguros y los delincuentes se aprovechan de eso. Y como podemos ver, el sitio posteriormente, primero el enlace acortado, redirecciona a otro enlace acortado, que redirecciona a otro sitio, que es una página falsa de Visa, que obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la tarjeta de crédito, por supuesto. Acá tenemos otro caso muy particular también, en donde, de nuevo, el sitio es HTTPS, pero como pueden ver, en este caso, un banco muy conocido aquí en Argentina está mal escrito, debería ser provincia, allí donde está marcado. El delincuente, en este caso, crea un sitio falso, lo registra como tal, y luego, utilizando esta técnica que se llama typo squatting, que es cambiar alguna letra en el nombre del dominio, trata de engañar al usuario para que el usuario piense que está en el sitio real, cuando en realidad el sitio no tiene absolutamente nada que ver con el verdadero.
Es sumamente importante remarcar acá que, por ejemplo, estas técnicas, todas las que yo fui mencionando, la de los soportadores, la del type spotting que estamos viendo en pantalla, la del abuso de plataformas de marketing, todas ellas se han potenciado en el último tiempo. Eran técnicas que ya existían anteriormente, pero que lamentablemente nunca se habían tomado las medidas de seguridad del caso. De hecho, hasta el día de hoy todavía se sigue luchando con este tipo de fraude, y como decía anteriormente, sigue creciendo y nadie le encuentra la vuelta de cómo luchar contra esto. Sin embargo, lo único que han logrado los delincuentes es aún así hacerlas crecer más, es decir, técnicas conocidas ampliamente que no son bloqueadas ni por los anti-spam, ni por las herramientas anti-phishing, ni por los antivirus, ni por los navegadores de Internet. ¿Y por qué señalo esto y por qué lo considero importante? Porque muchas veces terminamos haciendo que toda la responsabilidad descanse sobre el usuario final. Es decir, como las herramientas en teoría no funcionan y nosotros desde las áreas directivas de las organizaciones, de los bancos, de la entidad financiera, no le encontramos la vuelta como para solucionarlo, terminamos responsabilizando al usuario final. ¿Qué significa? Que el usuario final es el que posteriormente va a tener que terminar sufriendo un fraude, una estafa, le sacan un préstamo a su nombre, le hacen una transferencia bancaria a su nombre, le vacían su cuenta bancaria, juegan mucho con los mayores de edad, por ejemplo, engañan mucho a los mayores de edad tratando de manipularlos para robarles su jubilación o los pocos pesos o dólares que pueden ganar mensualmente. Entonces, tanto desde Odila como desde Anti-Phishing, el mensaje que quiero llevar en este caso, en este pequeño pedacito, es tratar de llevar conciencia a las entidades que la responsabilidad no es del usuario final. Nosotros no podemos descargar una responsabilidad completa sobre un usuario que apenas, mi abuela, mi mamá, apenas sabe usar una computadora. No le podemos echar la culpa de decir, no te fijaste que ahí no decía provincia, que estaba mal escrito. Mi mamá, por ejemplo, apenas ve, y de apenas utiliza la computadora porque ahora no puede salir para hacer una transferencia bancaria. Encima le voy a cargar la responsabilidad de decir, miraste mal y no te fijaste que no decía provincia, por lo tanto la plata que te sacaron de tu cuenta, que era la jubilación de este mes, no te la voy a devolver porque la responsabilidad es tuya. Creo que es sumamente injusto que demos ese mensaje a la sociedad. Nosotros como organizaciones, entidades financieras, bancarias, sitios de compra-venta, deberíamos dar otro mensaje, un mensaje de protección, no un mensaje de te echo la culpa porque no cuidaste tu dinero o no te fijaste que estuviera bien escrito un dominio. Acá tenemos otro caso más en donde, de vuelta, el sitio es HTTPS, pero obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la entidad BBVA. Y en este caso vemos un crecimiento también de este caso, de tipos de casos, en donde empiezan a robar SMS y segundo factor de autenticación. ¿Qué hacen para este caso? Como ustedes saben, muchos bancos, a pesar de que algunos todavía siguen implementando la tarjeta de coordenadas, la mayoría de los bancos han implementado, por suerte, el segundo factor de autenticación, en algunos casos por SMS, en otros casos por aplicación, y en otros casos en aplicaciones de autenticación, como pueden ser Google Authenticator, Microsoft Authenticator, etc. Hay muchos. Pero lo que hacen los delincuentes, sabiendo que el doble factor de autenticación está activado, manipulan a la persona, manipulan a la víctima, para que también le entregue ese token de verificación. Y acá quiero aclarar algo, porque muchas veces me lo dicen. ¿Quién va a ser tan tonto de entregar los 81 campos de la tarjeta de coordenadas? ¿O quién va a ser tan tonto que si te piden un token que te llegó por SMS, vos se lo vas a dar? Tengamos en cuenta que las personas de las que estamos hablando, lamentablemente, no se llevan bien con la tecnología a veces no es demasiado amigable, y por otro lado siempre los delincuentes están estudiando nuevas metodologías de engaño. Por lo tanto, de vuelta, no es justo echarle la culpa a la víctima diciéndole, le entregaste tu SMS o le entregaste el token o le entregaste tus datos personales, por lo tanto la responsabilidad de que te vaciaron la cuenta es tuya. De vuelta, creo que el mensaje no debería ser ese. Acá tenemos un ejemplo de un sitio fraudulento simulando Mercado Libre. En este caso, el delincuente lo que hizo fue registrar una página parecida a Mercado Libre, ahí lo voy a detener ahora, o exactamente igual, en realidad no es parecida, que se llama R Mercado Libre AR. Y una de las cosas que yo, perdón, que se fui yo, ahí está. Quiero
que se vea el sitio, ahí está. Una cosa que podemos notar ahí, desafío al que lo había visto así rápido cuando fue avanzando el video, que arriba no dice Mercado Libre, dice mercadolibrear.com. ¿Sí? Este video siempre lo muestro, es un caso relativamente reciente, hay varios casos de esto, de Mercado Libre, pero este es un caso justamente de typo spotting, en donde la patita de la R arma la patita de la M que falta. Entonces, de vuelta, para una persona que no ve demasiado bien, o que está apurada, o que estamos haciendo 1000 cosas en el día a día, es fácil engañarlo. En este caso, obviamente el delincuente había registrado el .com, con un nombre falso, una tarjeta falsa seguramente, roba los datos personales del usuario, el usuario y la clave de Mercado Libre en este caso, y por otro lado, finalmente, también roba los datos de la tarjeta de crédito. Están todos los datos de la tarjeta de crédito, el nombre y apellido, la fecha de expiración, el código de seguridad y el titular de la tarjeta. Entonces, aquí el delincuente mata 2 pájaros de un tiro. Por un lado, roba la cuenta de Mercado Libre de la víctima, por lo tanto, a partir de ahí, por ejemplo, se va a poder hacer pasar en una suplantación de identidad por la víctima y va a ser otro fraude dentro de Mercado Libre, con todos los problemas legales y jurídicos que esto le puede traer a la víctima también. Y también aparte, le utiliza su tarjeta de crédito porque le está robando todos los datos de la misma. Conclusión, volvemos a lo mismo. La protección, en este caso, evidentemente debería estar del lado de la plataforma y el lado desde, ya sea estatal, gubernamental o privado, debería estar del lado de la plataforma, no, no echar la culpa a la víctima. Acá tenemos algunos casos más, por ejemplo, en este caso vaciaron cuentas bancarias y transfirieron sumas millonarias. En este caso, los engaños se hacen a los abuelitos, en donde los llaman por teléfono, esto es un caso de phishing, o sea, los llaman por teléfono o por WhatsApp, diciéndole que obtuvieron algún tipo de beneficio jubilatorio o un beneficio por la pandemia, cualquier tipo de excusa. Lo manipulan, lo hacen ir al cajero automático y desde el cajero automático a una persona que apenas sabe cómo utilizar el cajero automático, lo engañan para que realice transferencias bancarias o saque un préstamo en su nombre. Aquí tenemos otro, en este caso cuentas falsas de Aerolíneas Argentina, esto pasaba por Instagram, por ejemplo, se hacían pasar como si fueran community manager de la aerolínea y le prometían premios posteriores a la pandemia y luego le hacían pagar cierta cantidad de gastos administrativos. Todo esto son casos de ahora, enero, febrero, marzo y abril de este año. Aquí tenemos otro, en donde hay distintos países, por ejemplo, o supermercados muy grandes en distintos países, lamentablemente lo que hacen es, como estas empresas muchas veces suelen tener premios reales a sus compradores, lo que hacen los delincuentes aquí, le hacen creer que se comunican desde el supermercado o desde la tienda, diciéndole que obtuvieron algún tipo de beneficio o que salieron sorteados por algo, y a partir de ahí lo manipulan también para sacar préstamos inmediatos a nombres de la víctima. Y uno podría preguntarse, pero realmente hay tantos, pero tantos casos, ¿existen tantos casos como esto? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, este caso es de Argentina, Banco Galicia es uno de los bancos privados más grandes de Argentina, en donde el año pasado, desde septiembre hasta enero aproximadamente del 2021, tuvo que cerrar temporalmente sus redes sociales de Facebook, de Instagram, siguiendo con Facebook y Twitter habilitado, pero había cerrado temporalmente su cuenta de Instagram por la cantidad de fraudes que ocurrían dentro de la cuenta o de cuentas falsas que aparecían en nombre del banco. ¿Qué significa esto y por qué lo menciono? Porque era tal, pero tal el volumen de fraude que tenían, que básicamente uno de los bancos más grandes de Argentina no supo cómo pararlo en ese momento y decidieron temporalmente, insisto, ahora ya está habilitado, suspender sus actividades dentro de la red social Instagram. Vuelvo a lo mismo, esto es simplemente para demostrar, acá no es para mandar al frente ni poner como ejemplo a ningún banco, pero es sí un ejemplo de la cantidad del volumen de estafas y fraudes que existen a través de las redes sociales y de correo electrónico. Es tanto así que en el 2019 ya el Fondo Monetario Internacional destacó que las amenazas eran un riesgo para la estabilidad financiera
y comenzaron a tenerlo en cuenta sus informes. Esto de hecho después, durante el 2020 y durante el 2021 ahora, se ha incrementado la cantidad de organizaciones internacionales que consideran el fraude a través de Internet o las ciberamenazas como un riesgo para la estabilidad financiera. Justamente estamos en el momento en donde se ha probado y se ha comprobado que las redes sociales, los medios de comunicación remotos, quedarnos en nuestra casa y operar en nuestra casa a través de Internet, ya es una herramienta que llegó para quedarse. Y por lo tanto los delincuentes lo saben, y por lo tanto las ciberamenazas siguen creciendo y el cibercrimen sigue creciendo. Y esto nos lleva a lo que nosotros denominamos la cifra negra. Pueden descargar el informe, nosotros hace un par de años desde Odila, pueden entrar allí a ese enlace, escribimos un informe muy pero muy detallado con casos y números reales obtenidos, vuelvo a repetir, desde Odila, en donde analizamos la cantidad de casos que no son reportados. A esto es lo que se llama la cifra negra, los números que se ocultan o los números que no son posible conocerlos porque nadie los reporta. De hecho, por ejemplo, uno de los datos más importantes que sacamos de este informe es que la mayoría de las víctimas, más del 80%, ni siquiera se pierde el tiempo, porque consideran que es una pérdida de tiempo, en denunciar el caso, de reportarlo. Entonces, cuando nosotros miramos en las estadísticas, parece que realmente no hay casos, cuando en realidad es que hay, pero la gente dice que denunciarlo es una pérdida de tiempo porque no se va a llegar a nada, lo cual lamentablemente también es cierto, porque en los casos judicializados, los pocos casos judicializados que existen, lamentablemente, en la mayoría de ellos, me atrevería a decir que un número mayor al 95%, no llega absolutamente a ningún resultado. Entonces la víctima esto lo sabe, o se da cuenta que es así, y entonces no lo denuncia. Y al no haber denuncia no hay estadísticas. Y al no haber estadísticas, al no haber números reales, porque se transforman en una cifra negra, nadie hace nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos y tratamos de mostrar esto, lo primero que obtenemos como respuesta es, ¿y dónde están los números? ¿Dónde están las personas realmente estafadas? Bueno, las personas realmente estafadas hoy están en los medios de prensa, están en los diarios, en las tapas de revistas, de diarios que veíamos hoy, están en las redes sociales como veíamos anteriormente también, existen. Lo que sucede es que lo estamos invisibilizando. Entonces, acá, esto es un informe también que se hace todos los años, de CyberEdge, es un reporte actualizado de este año. Entonces, acá lo que yo me pregunto es si ustedes serían capaces, por ejemplo, de los 3 primeros números, saber cuáles son los tipos de amenazas más probables que ocurran dentro de una organización. Entonces, seguramente muchos de ustedes están pensando en el malware, en distintos tipos de troyano, seguramente están pensando en el ransomware, que ha crecido mucho también. Esto también es curioso, porque hace 2 años o 3, cuando nosotros empezamos a hablar de ransomware, la gente se miraba y decía, eso no ocurre, eso no pasa. En realidad que te secuestren un archivo o que te secuestren una computadora, Cristian, ¿de qué me estás hablando? Eso es ciencia ficción, ¿sí? ¿Cómo te van a secuestrar la computadora? ¿O cómo te van a secuestrar un archivo? Sin embargo, hoy el ransomware se ha transformado en una de las amenazas más importantes, y si no, para muestra vale un botón, como siempre digo, el oleoducto, que actualmente está sufriendo problemas en Estados Unidos, la costa este de Estados Unidos, pueden ver las noticias de la última semana, en donde uno de los oleoductos más importantes del país, sus sistemas han sido secuestrados, han sido infectados por un ransomware, y están pidiendo varios millones de dólares para no publicar la información. Entonces, esto que originalmente era ciencia ficción, no era así, se transformó en una realidad. El malware siempre ha sido una realidad, y el phishing, obviamente, también es una realidad. Lamentablemente, todavía las organizaciones públicas, privadas de Latinoamérica, destaco de Latinoamérica, lo seguimos intentando ocultar. Pensamos que el phishing es a alguien, le pasa a un par de víctimas y no significa nada. Obviamente los otros tipos de amenazas siguen vigentes, los ataques de negación de servicios siguen vigentes, las APT por supuesto están creciendo, los ataques de SQL injection, cross-site scripting, etcétera, sigue existiendo. Pero lo que atenta directamente contra las entidades financieras, bancarias y directamente contra el usuario
es, como vemos así en el, y no puedo estar más de acuerdo con una estadística, generalmente las estadísticas no me llevo bien con las estadísticas, pero en este caso no puedo estar más de acuerdo. El malware es una amenaza real, el ransomware es una amenaza extremadamente real, y el phishing es una amenaza muy, pero muy real. También vemos los medios de defensa más efectivos, en donde acá podemos ver que la seguridad y capacitar al personal tiene que ser, son en realidad los problemas más importantes. Entonces, esto siempre lo hemos vivido, ya hace 20 años que trabajo en seguridad, y es bastante común que una organización, cuando lleguemos a hacer algún tipo de trabajo o relevamiento en una organización, le preguntemos, ¿cuál consideras que es el problema más importante que tienes? Y te dicen la capacitación del usuario, o el usuario no está bien capacitado, o no sabe identificar un correo verdadero de un correo falso. Las organizaciones saben que es así, pero lamentablemente se hace muy poco para cambiarlo. Entonces, al año siguiente, cuando vamos y le preguntamos, ¿qué hiciste para concientizar o capacitar al usuario? Te dicen nada. Entonces, ¿pero sigue siendo tu problema? Sí, sigue siendo el problema real. Entonces, ¿por qué no capacitamos a nuestros usuarios? Es fundamental. Acá vuelvo a insistir con lo que decíamos al principio de, por ejemplo, empresas como Smartfence, que están totalmente orientadas a la capacitación del usuario y tratar de entrenarlo, por ejemplo, para que identifique un correo falso. Eso debería ser hoy una regla. Sin embargo, lamentablemente todavía es la excepción. Entonces, algunos consejos y después dejo la sala abierta como para hacer preguntas. Doy 5 o 6 consejos nada más, de los cuales todos ellos ustedes lo pueden encontrar en odila.org / cortemos con el fraude, que es la campaña que estamos llevando adelante para que los usuarios de forma viral se entrenen ellos mismos, o sea, directamente es tratar de entrar, leer, saber cómo prevenir los casos de fraude, y también tratamos de instar a las entidades financieras, económicas, sitios de compraventa, bancos, etcétera, a que faciliten mayor cantidad de herramientas para facilitarle la vida al usuario. Entre ellos, por ejemplo, la detección de operaciones y accesos sospechosos. Seguramente si ustedes trabajan en entidades financieras están pensando, Cristian, eso ya lo hacemos. Sí, yo trabajo con entidades financieras todo el tiempo y con entidades bancarias. Sé que lo hacen. El tema es que cuando nosotros necesitamos, como nosotros como usuarios, necesitamos ayuda para decir, a ver, ¿cuáles son las operaciones que este usuario realizó? O en realidad tratamos de ver si la dirección IP, por ejemplo, del usuario, la hizo de un país extraño y demás. En ese caso, lamentablemente, si bien la información está, en muchas entidades, y no quiero decir que todas, pero muchas entidades, lamentablemente no está a disposición o no se pone a disposición de la víctima o de los entes regulatorios o de quien está investigando el caso. O sea, la información está, pero muchas veces no está disponible. Generación de un centro de atención de incidentes. Si hay algún país, por lo menos en Argentina no existe, pero si hay algún país que lo tiene, estaría bueno, escucho allí comentarios. Aquí hablo de que los CECIR funcionen como corresponde. Los CECIR, por lo menos en Argentina, son CECIR privados. La realidad es que no atienden al usuario, tienen pocos casos denunciados y demás, y lo que sería ideal es que justamente se transformen en un apoyo y cooperación con el cliente afectado, que funcione 24/7 por 365, no que el sábado y el domingo no atiendan, o que el viernes a las 6 de la tarde no te atiendan hasta el lunes siguiente, sabiendo que el viernes, sábado y domingo son los 3 días que mayor cantidad de fraude y estafas hay, porque el delincuente aprovecha esos días. Entonces, deberían transformarse en una forma de apoyar a la víctima, de que la víctima llame diciendo, tengo una transferencia o un préstamo de 1 millón de pesos o de 10.000 dólares que sacaron a mi nombre y no fui yo. Que lo atendamos, que lo acompañemos, saber que muchas veces estas víctimas también son mayores de edad, que realmente no están amigados con la tecnología, tenemos y es nuestra responsabilidad ayudarlos. Por otro lado, la obligación de reportar y publicar los incidentes al Banco Central que se trate. Esto en Latinoamérica
en la mayoría de los países de Latinoamérica, no en todos, pero en la mayoría, no hay obligación de reportar los casos de fraudes y estafa. Esto ayuda a la cifra negra. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque si no lo reportamos, significa que no hay estadísticas. Entonces, en Estados Unidos, en Europa y en un par de países de América Latina, es obligación reportar los incidentes al Banco Central, de forma que esto blanquee la cifra negra. Y finalmente, que haya investigaciones reales de casos y persecuciones del delincuente. Y cuando digo investigaciones reales, significa que se recolecta la información, esa detección de operaciones y acceso que hablaba al principio, sea real, que eso colabore en una investigación judicial, que se denuncien los casos y posteriormente que se persiga al delincuente. Si no, esto queda en una expresión de deseo, queda en un papel o queda en alguna foja y nadie hace absolutamente nada. Si yo estoy diciendo que el fraude crece diariamente y exponencialmente porque cada vez hay más delincuentes y cada vez hay más víctimas, evidentemente estamos haciendo muy poco para ayudar a esas víctimas. Así que, de mi lado, nada más, era tratar de contarles un poco la situación en la que estamos hoy en Latinoamérica. Allí tienen la campaña, Cortemos con el Fraude. Le pido a todos que colaboren. Lo único que tienen que hacer es entrar, hacerlo viral, mándenlo por sus grupos, compártanlo en Twitter, en Facebook, en Instagram, etc. Y la idea es que haya cada vez más usuarios capacitado en este tipo de cosas, porque vuelvo a insistir, lamentablemente la situación en la que nos encontramos, en donde nosotros estamos en nuestra casa y los delincuentes también, va a seguir haciendo crecer el fraude si no encontramos una manera apropiada entre todos, las víctimas, los usuarios, nosotros que trabajamos en seguridad y, por supuesto, las entidades que tienen la responsabilidad de hacerlo. Así que muchísimas gracias a todos y ahora dejo un poquito abierto el canal de comunicación si hay preguntas. David, ¿andás por ahí? Sí, sí, Cristian. ¿Cómo andás? Bueno, te paso a leer las preguntas que Dale, pues tenemos yo no las aquí estoy viendo acá, así que en el dale, chat. muchísimas gracias. Sí. Bueno, la primera consulta es si Odila comparte datos que podrían ser utilizados por las entidades bancarias para prevenir futuros ataques. Bien, muy buena pregunta. Lo compartíamos hasta el año 2018, de hecho, si entran a Odila, están los reportes directamente. Esa información está pública. En el 2018, como decía anteriormente, como es una organización sin fines de lucro, todo lo hacemos, digamos, en nuestro tiempo libre y demás, le ponemos la mayor predisposición, pero a veces el tiempo es tirano. Dejamos de publicarlo en el 2019, pero nuestra idea es a partir de 2021 y sobre todo con el crecimiento de lo que acabo de explicar y por la campaña de Cortemos con el Fraude, nuestra intención es volverlos a publicar a los datos. Así que muchísimas gracias. Obviamente, cualquiera que tenga intención de apoyar, ayudar de alguna manera y demás, estamos totalmente abiertos a cualquier tipo de colaboración y a colaborar. Muchísimas gracias. Bien, pregunta de Carolina, ya está respondida. Bueno, aquí Ignacio nos pregunta si existen plataformas de capacitación a usuarios sobre phishing que sean open source, porque bueno, todas las que conoce él solo son pagas y licenciadas, bueno, como es nuestro caso. Sí, exactamente. Bueno, va un poco, no los quiero matar, obviamente. Iba a recomendar Smartphone, pero me mataste cuando dijiste gratuita. Te recomiendo entrar a GitHub. Si pones kit anti-phishing y demás, hay varios. No voy a dar este nombre por una cuestión de respeto justamente a Smartphones y el que me invitó gentilmente, pero GitHub, si pones kit antifraude, anti-phishing, no antifraude, kit de phishing, hay 4 o 5 que son open source, están para descargar y para utilizar, así que están allí. De todas maneras, lo invitamos a Ignacio que, bueno, que se comunique con nosotros porque quizás, bueno... Sí, siempre hay una licencia por ahí que puede... Sí, no, a lo mejor también es pago, pero a lo mejor está dentro del presupuesto. O sea, Sí, sí. a ver qué es lo que están buscando y realmente ver, bueno, una forma de que, bueno, nos sirva a ambos.
Así que bueno, Sí, Ignacio, no, te invito que más allá de eso también, por las dudas, siempre, yo obviamente siempre soy de apoyar las iniciativas open source y demás, no le tengan miedo a las cosas pagas, o sea, que a veces que sea pago no significa que te va a fundir tu organización por pagar una licencia o por comprar un producto. Obviamente, a veces cuando se puede conseguir open source, mejor, y a veces incluso no es mejor. ¿Por qué? Porque obviamente en todo lo que sea el licenciamiento y demás, tenés un otro montón de opciones, por ejemplo, el tema del soporte, profesionales detrás, un montón de otras cosas. Entonces, no le tengan miedo tampoco a las plataformas pagas. Ahí vuelvo a destacar lo que dice David, pónganse en contacto con los chicos, de última, después lo charlamos y vemos cómo los convencemos. Sí, sí, yo le pido que, bueno, que nos dé la oportunidad y que nos conozca y bueno, lo evalúen. Por ejemplo, bueno, nosotros una de las ventajas por ahí que por ahí llegamos a tener con respecto a lo que puede ser una plataforma gratuita quizás es el contenido. Nosotros ya damos contenido predefinido, entonces, bueno, el trabajo por ahí, la hora que te llevaría generar tu propio contenido, podés usar uno que ya está generado por nosotros, por nuestra área de contenidos, evaluado con las normas y todo, y ya estarías, digamos, te ahorrarías el costo de la hora hombre, quizás pagando la licencia. Así que bueno, te invito, Ignacio, que te acerques y nos conozcas. Bueno, acá de Nico tengo la pregunta. Cuando una persona manifiesta su caso de Nodila, ¿se inicia alguna acción legal similar a una denuncia policial? Muy buena pregunta, y gracias por la pregunta porque me había olvidado de aclararlo. No, lo que hacemos en realidad es, o sea, nosotros no tenemos ni jurisdicción, ni poder, ni capacidad para hacer la denuncia, porque la que tiene que hacer obviamente debería ser la víctima. Lo que sí hacemos es enviarle información, tratamos de mantenerla lo más actualizada posible, a veces no pasa, pero tratamos de hacerlo, información actualizada sobre en su lugar de residencia, porque una de las preguntas que pide justamente es país, no pregunta exactamente dónde, obviamente, por lo que decía antes que es absolutamente anónimo, pero sí pregunta país, en donde le decimos, en tu país puedes denunciar en tal lugar. Entonces, si vamos a suponer, estás en Perú, te dice, en Perú existen los siguientes lugares en donde puedes realizar la denuncia penal en el caso de que la víctima en ese caso quiera hacerlo. Entonces, esa es la información que nosotros le proveemos. Es, digamos, un juego doble. Por un lado, nosotros nos sirve porque podemos tener más casos reportados y que haya más gente reportando, que es lo que necesitamos para combatir la cifra negra, y por otro lado, ayudamos a la víctima informándole dónde puede seguir con el caso en el caso que pueda, en el caso que lo desee. Bueno, y la otra pregunta, estoy buscando aquí un link para pasar, de Milton, pregunta, ¿cuánto debería invertir una empresa en capacitar a sus empleados en estos temas? Uh, Dificilísima la pregunta y te la voy a deber. Te la voy a deber la respuesta imposible prácticamente de contestar. Depende de mil factores, depende de la cantidad de gente, del tipo de organización, del tipo de perfil de los profesionales. Por ejemplo, nosotros organizamos planes de concientización en donde puede capacitarse a todo el usuario que se considere usuario normal, digamos que usa la computadora nada más, o capacitar a la gente técnica, o capacitar específicamente sobre áreas de seguridad o áreas de soporte técnico, depende de millones de cosas. Así que particularmente, no sé si vos, David, tenés alguna aproximación a la respuesta, pero en mi caso particular te la voy a deber lamentablemente. Eh, Se tengo, complica. bueno, ahí, no, ahí le puse en el chat a todos. SmartFence había desarrollado en su momento, que en realidad es una planilla de Excel, que es el calculador de costos de ransomware, que puede ser una aproximación. En realidad, lo que hace ese calculador es, bueno, vos vas incluyendo los parámetros de hora hombre, de cómo recuperar el backup, bueno, todo el trabajo que te llevaría si fueses víctima de un ransomware. Entonces, tú tendrías un estimativo bueno, de cuál sería el costo de caer en un ransomware. Entonces, eso te podría servir como medida de decir, bueno, si me sale esto, si caigo en un ransomware con todo lo que significa para la empresa, en cuanto a horas hombre y quizás el riesgo, digamos,
quizás, bueno, con este calculador de costos tendrías un estimativo de cuánto te costaría si sos víctima de un ransomware y decir, bueno, ver con alguna herramienta como puede ser la nuestra o la que ustedes prefieran, cuánto salen licencias y decir, bueno, el costo es menor, o aunque sea igual, la posibilidad de caer en un ransomware es muy malo, digamos. Aunque sea igual, te sigue conveniendo Sí, o sea, tenés un montón de costos esta ocultos cantidad. en realidad que no ves. Desde el tema técnico, obviamente, la cantidad de horas hombres, horas extras, trabajar los fines de semana, la depresión de la gente por no poder trabajar, Trabajar con el obviamente reloj. la mala publicidad, trabajar en contrarreloj, hay millones de cosas, de costos ocultos, por eso digo que es muy difícil, pero sí, de verdad, me había olvidado del calculador que habían sacado en su momento ustedes, así que sí, lo recomiendo. No es específicamente para casos de phishing o para casos de ingeniería social, está totalmente orientado a ransomware, pero por lo menos da una idea también de cómo, incluso las puedes adaptar, porque como decía David recién, es una planilla de Excel, la puedes adaptar a tus propios requerimientos y capaz que tienes un número más o menos acertado. Claro, claro, sí. Yo, bueno, no recuerdo bien los parámetros, pero bueno, tenés para calcular la cantidad de horas hombres, los costos, en fin, distintos tipos de costos que se pueden agregar, incluso podés agregar parámetros nuevos, porque, como decía, es una planilla de Excel, y, y bueno, entonces eso te podría dar una aproximación, digamos, para el tema a la hora de decidir cuánto invertir o no. Espero que te haya servido la respuesta, Milton. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo por acá no he recibido nada, pero bueno, hay como un delay entre la plataforma y lo que hablamos nosotros, así que bueno, vamos a esperar. Bueno, ahí Milton nos acaba de agradecer, así que bueno, perfecto. Sí, yo acá lo estoy viendo, entonces me quedé con una sola pantalla. Sí. Está bien, perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, así que bueno, les Muy bien. agradecemos a todos por participar de la charla. Tactical Age por realizar el evento y como siempre a Cristian por acompañarnos en estas actividades que realizamos. Muy bien. Así que, bueno, como David, siempre, muchísimas gracias. Gracias, Smartsense, también una vez más por la invitación. Y bueno, como decía al principio, está bueno que haya eventos como este de Tactical Edge o parecidos, similares. Así que felicitaciones por los 2 días que van a estar. No sé si son 2 o 3, me quedé con la idea que eran 2, pero muchísimas gracias por la invitación y quedo a disposición.